Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 29 de enero de 2025 y estos son nuestros titulares. A pesar del intenso frío, miles de personas participaron en la Marcha por la Vida en Washington, en la que estuvo presente el vicepresidente de Estados Unidos, Vance. El presidente de los obispos norteamericanos ha agradecido al presidente Trump su defensa de la vida, pero ha criticado sus medidas contra los inmigrantes. El gobierno español pretende obligar por la ley a la Iglesia a que dé la comunión a los homosexuales, que viven en pareja y no practican la virtud de la castidad. Congo y Nigeria han sido escenarios de nuevas matanzas llevadas a cabo por musulmanes contra comunidades cristianas, con decenas de muertos y heridos graves. Ni el intenso frío pudo impedir que miles de personas participaran en Washington en la Marcha por la Vida. Entre ellos estuvo el vicepresidente Vance. Como cada año, decenas de miles de defensores de la vida se reunieron en Washington y marcharon hacia el Capitolio en el aniversario de la sentencia Roe contra Wade del Tribunal Supremo de 1973, que legalizó el aborto en los Estados Unidos. Uno de los atractivos de la Marcha por la Vida de este año, celebrada el pasado viernes, era la intervención en directo del vicepresidente, el católico converso James David Vance, que había tomado posesión ese mismo lunes. El vicepresidente destacó que era un honor participar de este evento al que asistió con su esposa y sus 3 hijos, la mayor bendición de nuestras vidas. Quiero más bebés en los Estados Unidos, quiero más niños felices en nuestro país, y quiero hombres y mujeres jóvenes que estén ansiosos por darles la bienvenida al mundo y criarlos, compartió con la multitud. Resaltó además que la actual administración va a trabajar para generar una cultura de vida, ayudando a las familias y protegiendo a los defensores del derecho a la vida. Quiero dejar claro que esta administración está con ustedes. Estamos con ustedes y, lo más importante, estamos con los más vulnerables y con el principio básico de que las personas que ejercen el derecho a protestar en nombre de los más vulnerables nunca deberían ser perseguidos por el gobierno, nunca más. Vance mencionó la propuesta de la administración Trump de aumentar el crédito fiscal por hijo y el apoyo a la ley de sobrevivientes del aborto nacidos vivos, que requeriría que los médicos brinden atención médica vital a los bebés que nacen después de un intento fallido de aborto. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley un día después de que los demócratas bloquearan su avance en el Senado. Vance también dijo que los manifestantes pro vida perseguidos por la justicia, mencionando específicamente al sacerdote Mark Houck, absuelto en 2023, el gobierno nunca más los perseguirá. El vicepresidente aseguró que convertirse en padre le ayudó a convencerse de que una vida no nacida es digna de protección. También intervino con un mensaje de vídeo el presidente Trump, que se encontraba en Los Ángeles supervisando la lucha contra el fuego. El presidente Trump agradeció su presencia a todos los asistentes y afirmó: «En mi segundo mandato volveremos a defender con orgullo a las familias y a la vida. Protegeremos los logros históricos que hemos conseguido en la causa provida. Gracias por no perder nunca la esperanza y por no rendirse nunca. Gracias por su tremendo apoyo. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a Estados Unidos», concluyó. Monseñor Broglio, presidente de los obispos norteamericanos, ha criticado las medidas de Trump contra los inmigrantes ilegales. El presidente de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, Monseñor Broglio, ha mostrado su preocupación por algunas de las recientes órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump, en concreto,
las relacionadas con las políticas migratorias, la expansión de la pena de muerte y la retirada del Acuerdo de París sobre cambio climático. En un comunicado, Monseñor Broglio describió varios de los decretos presidenciales como profundamente preocupantes, destacando su potencial impacto negativo sobre los más vulnerables. No obstante, reconoció aspectos positivos en las disposiciones relacionadas con la defensa de la vida y la identidad de género. El reconocimiento de la verdad sobre cada persona humana como hombre o mujer es un paso positivo, añadió. El arzobispo subrayó que ni la Iglesia Católica ni la Conferencia Episcopal están vinculadas a partidos políticos y recordó que las enseñanzas de la Iglesia permanecen inalterables ante los cambios de liderazgo político. Finalmente, instó al Gobierno a reconsiderar aquellas acciones que, según él, ponen en peligro la dignidad humana, no solo de algunos, sino de toda la sociedad. Por su parte, el arzobispo de Denver, Monseñor Samuel Aquila, quien ha expresado su agradecimiento a través de sus redes sociales a Donald Trump tras su decisión de indultar a 23 activistas pro vida. Tras conocerse la noticia, Monseñor Aquila afirmó: «Gracias, presidente Trump. En la caridad del Evangelio, oremos por la conversión de los corazones endurecidos, para que reconozcan la dignidad del niño no nacido en todas las etapas de desarrollo, especialmente de los nacidos vivos». Trump justificó su decisión calificándola como un gran honor y destacando la importancia de proteger la libertad de expresión y la defensa de los más vulnerables. El gobierno español está decidido a perseguir legalmente a la Iglesia si insiste en no dar la comunión a los homosexuales que viven en pareja y sin ser castos. De poco valieron las explicaciones que Monseñor Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, dio a Ana Redondo, ministra de Igualdad. La política socialista ha insistido en la tesis de que la Iglesia no debe exigir a las personas homosexuales las condiciones para poder comulgar. Y ha confirmado que hará un informe para prohibir predicar el Evangelio de conversión a ese sector de la población. Ana Redondo mostró el rechazo del Ministerio de Igualdad a que la Iglesia esté negando la comunión a personas homosexuales que han contraído matrimonio civil y expuso que se trata de un acto discriminatorio. Al parecer, la ministra no sostiene lo mismo respecto a la negativa a dar la comunión a las personas heterosexuales que también están casados solo por lo civil o viven como pareja de hecho o simplemente mantienen relaciones sexuales con distintas personas. Por otra parte, Redondo también insistió en la necesidad de garantizar el respeto a las mujeres en la Iglesia como un imperativo constitucional, aludiendo al sacerdocio femenino. Por su parte, Monseñor Munilla, obispo de Orihuela, Alicante, ha dado una contundente réplica a la deriva totalitaria y anticatólica del gobierno socialcomunista de España, que bajo la excusa de una falsa defensa de los derechos LGBTI pretende imponer por ley que la Iglesia renuncie a predicar la conversión de los homosexuales que viven en pecado. Monseñor Munilla ha dicho del gobierno que no creen en la libertad de la que hacían bandera antes de alcanzar el poder. Ahora se creen con la potestad de imponer por ley una antropología de Estado, vulnerando el principio de libertad religiosa, aunque nunca los hemos oído decir nada con respecto al Islam. Es obvio, añade, que sus acusaciones no tienen ningún recorrido legal, a pesar de sus continuos intentos de manipular el poder judicial. Su objetivo es doble. Por una parte, meter miedo e intentar silenciar a la Iglesia, y en segundo lugar, distraer la atención de la opinión pública de los escándalos de corrupción por los que están siendo investigados. La pretensión de la ministra de que sea el Tribunal Constitucional el que dirima las condiciones para recibir la Sagrada Comunión está a medio camino entre el sainete y la tragicomedia, concluye el prelado alicantino. El ataque a los cristianos por parte de musulmanes en África no cesa. Congo y Nigeria han sido escenario de nuevos ataques con decenas de muertos y heridos graves.
La diócesis de Boko reportó uno de los episodios más mortíferos del conflicto en el cinturón medio de Nigeria, con iglesias destruidas y familias asesinadas. El clero sobrevivió escondiéndose en el monte durante un día entero. Según la diócesis de Boko, uno de los episodios más trágicos ocurrió el mismo día de Navidad en Anguase, donde al menos 47 personas, incluidos niños y adultos, perdieron la vida. El padre Isaías Ter, director de Cáritas en la diócesis, relató que los agresores no solo cobraron vidas, sino que también quemaron las 8 iglesias católicas de la parroquia de Santa María, incluida la casa parroquial, clínicas, escuelas y otras viviendas. La diócesis destacó que el párroco y el vicepárroco escaparon y estuvieron en el monte todo un día antes de ser rescatados. A la vez, en el este de la República Democrática del Congo, el grupo armado Fuerzas Democráticas Aliadas, vinculado al Estado Islámico, ha perpetrado una serie de ataques devastadores contra poblaciones cristianas en la provincia de Kivu Norte, dejando un saldo de al menos medio centenar de muertos. Al menos 32 personas fueron brutalmente asesinadas a machetazos durante un asalto en la ciudad de Mwangi y sus alrededores, donde también se informa de varios desaparecidos. Además, la emisora congoleña Radio Okapi ha recogido testimonios que indican que en Makoko, una localidad cercana, se registraron 41 víctimas, mientras que en un segundo ataque en aldeas vecinas se contabilizaron 12 fallecidos. Estos ataques han desencadenado un masivo desplazamiento de la población local, principalmente cristiana, hacia ciudades como Butembo, en un intento desesperado por escapar de la violencia y encontrar refugio seguro. El grupo terrorista Estado Islámico en África Central, al que las ADF juraron lealtad en 2019, ha reivindicado la autoría de ambos ataques. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar los elogios y críticas que el presidente del episcopado norteamericano ha hecho al nuevo presidente de su país, Trump. La Iglesia lleva décadas acosada por eso que hoy se llama ideología woke y que tiene algunos requisitos, algunas características muy manifiestamente visibles. El aborto, la ideología de género. La ideología woke es un esperpento del más radical liberal capitalismo adoptado con entusiasmo por los socialistas y los comunistas. Y la Iglesia es la principal víctima de la persecución de esta ideología. Una ideología que está llevando a los países donde se implementa, singularmente Occidente, al desastre demográfico, no hay familias, no hay niños, y también al desastre ético, al desastre moral. Al desastre demográfico porque, sobre todo a través del aborto, son miles, cientos de miles los inocentes que son asesinados cada año. Al desastre moral porque con leyes como la eutanasia se está permitiendo acabar con los que son menos productivos, generan gastos como los ancianos, los enfermos terminales y todos aquellos que de una forma o de otra molestan. Esta ideología woke, esta ideología liberal comunista, donde se han puesto de acuerdo los dos extremos, está publicando, generando leyes que no solamente consideran un derecho el aborto, pienso en el caso terrible de Francia, que lo ha introducido en su constitución, sino que también persiguen a los que de la forma más tímida se pueden enfrentar con ellos, los objetores los que rezan el rosario en silencio delante de las clínicas abortistas, por ejemplo, o los médicos objetores
de conciencia contra el aborto. La ideología woke ha triunfado en los medios de comunicación más importantes, que han aupado a gobiernos, llevado al poder a gobiernos de esa línea, gobiernos que a su vez han acosado y perseguido con leyes a los que estaban en contra. No se puede estar en el mundo de la cultura, y no digamos en el mundo del cine, si no se profesa abiertamente esa ideología. El acoso a la Iglesia por parte de esos gobiernos es manifiesto. Pongo dos ejemplos. El gobierno, no sé cómo llamarle, porque es un gobierno de coalición, pero marcado, por supuesto, por la ideología woke en Polonia, quiere prohibir que los menores de 16 años se confiesen. Quiere llevar una ley al Parlamento para prohibir la confesión de los menores de 16 años, es decir, meterse, como ni siquiera lo hizo el comunismo, dentro de la vida de la Iglesia. Y en España, en este momento hay una campaña del gobierno, con ministros del gobierno, que posiblemente será llevada al Constitucional, para que sea el gobierno el que decida quién puede comulgar. Surgió el caso por un alcalde que vive en un pueblo, que vive con su pareja y es homosexual, y que se presenta a la comunión. El sacerdote le dijo que era manifiesta y pública su situación en un pueblo pequeño que todo el mundo se conoce y que no podía darle la comunión. Grandes ataques a la Iglesia. El gobierno quiere decidir por ley quién puede y quién no puede comulgar. Repito, llevamos décadas de acoso, no solamente a la Iglesia, sino a la sociedad, con esa ideología woke, con la ideología de género, con el aborto, con todas sus consecuencias. En los últimos meses, años pero pocos, se ha producido una tímida revolución popular, debido al hartazgo que algunos sienten ante esta ideología radical, liberal, capitalista, a la vez socialista, comunista. Y así han llegado al gobierno, al poder, personajes políticos como Trump en Estados Unidos, Orbán en Hungría, Milei en Argentina o la señora Meloni en Italia. Mi impresión es que han llegado al poder sobre todo porque la ideología woke es un desastre en todos los aspectos. He citado el demográfico y el moral, pero también en el económico. Y porque el fondo es, entre otras cosas, la cuestión de la emigración. El caso es que han llegado al poder y, en este caso concreto, el recién nombrado presidente de los Estados Unidos, Trump, ha publicado desde el primer día una serie de decretos, de leyes. Trump llegó al poder con el voto de la mayoría de los católicos norteamericanos, cansados de la ideología woke. Pero también muchos de esos católicos que votaron a Trump estaban preocupados por lo que pudiera hacer en algún aspecto, por ejemplo, en el tema de la inmigración. La toma de posesión de Trump, primer acto, un oficio religioso en la Iglesia Episcopaliana, es una tradición dentro de la toma de posesión de los presidentes norteamericanos. Una obispa, entre comillas, porque no es verdadera obispa, una obispa episcopaliana le reprochó a Trump, todavía no había firmado ningún decreto, lo que él, según ella, pensaba hacer, porque ella era evidentemente partidaria de la ideología woke. Pero después de firmar los decretos, ha sido el presidente de la Conferencia Episcopal Norteamericana, Monseñor Broglio, un hombre elegido dentro de una línea de obispos conservadores y por obispos conservadores, y que ha estado también muy en contra de las políticas antivida del católico, también entre comillas, Biden. Ha sido Monseñor Broglio el que se ha hecho portavoz de la preocupación de esos católicos norteamericanos. Ha dicho que estaba
profundamente preocupado por algunos de los decretos firmados por Trump. No ha dicho solo eso, ha apoyado y aplaudido que otros decretos sean claramente favorables, por ejemplo, a la afirmación de que el hombre y la mujer son tales en función de su biología. Esto va directamente en contra de la ideología de género. O otro de los decretos que rechaza financiar con dinero federal, con dinero del gobierno, el aborto tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Es decir, Monseñor Broglio ha aplaudido algunos de los decretos que ha publicado Trump y que van en la línea de lo que Trump prometió, motivo por el cual muchos católicos le votaron. Pero ha advertido del riesgo de que los emigrantes, sobre todo los más débiles, los niños, sean tratados sin humanidad y que por lo tanto eso provoque daño a los más frágiles de la sociedad. El tema de la inmigración es un tema central hoy en la política de muchos gobiernos. Dentro de muy poco se van a celebrar elecciones en Alemania, por ejemplo, y esta es una cuestión decisiva. No solo porque Alemania ha sido muy generosa en la aceptación de migrantes, sino por las continuas agresiones de musulmanes contra todos, porque no solamente han muerto cristianos, sino también han muerto musulmanes en los ataques terribles que han hecho, el último esta misma semana. El tema de la inmigración es un tema decisivo y me parece a mí que a nadie se le oculta, nadie puede negar que todos los gobiernos tienen el derecho y el deber de controlar la inmigración. Todos los gobiernos tienen leyes que controlan la inmigración. Por ejemplo, el Vaticano acaba de publicar una ley muy clara y muy dura, porque amenaza con penas de cárcel y con grandes multas a los que se atrevan a estar ilegalmente en su pequeño territorio. La cuestión no es, por lo tanto, si tiene que haber leyes que controlan la emigración. La cuestión es cómo tienen que ser esas leyes. Y eso es de lo que ha hablado Monseñor Broglio, repito, creo yo que haciéndose portavoz del sentir de muchos católicos norteamericanos que votaron a Trump, pero que se quedaron con la preocupación de lo que sucedería en este punto concreto. Muchos de esos católicos, además, son hispanos y ellos mismos han sido emigrantes o tienen familia allí en Estados Unidos en una situación irregular. Me parece a mí que lo que ha hecho el presidente de los obispos norteamericanos es ser un portavoz de Jesucristo. La Iglesia no está para aliarse ni con unos ni con otros, ni tampoco para decir estamos políticamente en el centro. La Iglesia está para ser fiel a Jesucristo y para, desde Jesucristo, desde la enseñanza de Jesucristo, decir cuál es el mensaje que el Señor quiere dar a la sociedad en un momento concreto. Una iglesia que fuera de un sector o que fuera del otro sector estaría olvidando cuál es su principal misión: anunciar a Cristo resucitado y llevar el Evangelio, el mensaje del Señor a todos los hombres. Creo que Monseñor Broglio ha estado en el punto correcto. Está recibiendo muchas críticas de un lado y de otro. Desde mi punto de vista ha estado en el punto correcto y me ha recordado, salvando todas las distancias, aquel San Ambrosio de Milán que se enfrentó con el poderoso emperador Teodosio porque había cometido una carnicería en la ciudad de Tesalónica. La Iglesia tiene que ser fiel a Jesucristo y no dejarse desviar hacia uno u otro de los partidos políticos. Eso no significa que no haya cosas más buenas en uno que en otro. Eso no significa que llegado un momento no haya que votar por un mal menor que es muy grande a su vez. Pero en cualquier caso, lo que tiene que hacer es ser fiel a Jesucristo
y decir la verdad de Cristo a todos, incluso a aquellos con los que pudiera sentirse más identificada. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes hacerlo a través de nuestra página web www.magnifica.tv. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.